Ahora sí vamos a presentar la conferencia del día de hoy, que la va a brindar el doctor Pedro Mercado. Nos dará una charla conferencia que titula Juicio de lesa humanidad, la injusticia argentina. Muchas gracias, Pedro, adelante. Gracias, Leo. La verdad que después de esta introducción podría decir que cualquier charla es superficial, es efímera. Para todos nosotros el recuerdo del coronel es verdaderamente una guía y un norte que nos ha dejado no solo con su ejemplo como soldado, sino como hombre cabal en todo sentido y cristiano por sobre todas las cosas. Pero bueno, justamente la charla del día de hoy me impone hablar de la justicia de los hombres, que como bien se reflejaba recién, no es la justicia de Dios y normalmente deviene en injusticia. Pero bueno, trataré de hacer una breve reseña de este tema, que será completado el próximo viernes con una charla realmente interesante que la va a dar el licenciado José D'Angelo, relacionado con el negocio de los derechos humanos y que complementa justamente lo que tengo pensado hoy decirles. Abordar el tema de los juicios de lesa humanidad nos lleva a considerar, en primer lugar, si los hechos que suceden en las guerras pueden ser analizados por la justicia común. La guerra es un hecho político, o mejor dicho, sociopolítico. La decisión de llevarla adelante no es judiciable, pero con relación a los supuestos delitos que puedan cometer soldados, en casi todos los ejércitos del mundo existe una jurisdicción especial que se conoce como la justicia militar. El porqué de esta justicia especial se debe a que los bienes jurídicos que se protegen son distintos a los de la justicia común. La disciplina, el ejercicio de la autoridad, etc. Y también porque hay infracciones o delitos que son específicos de la actividad militar. La deserción, el abandono de puestos, motín, etc. En esos tribunales de justicia militar actúan normalmente partes legas, es decir, partes que no son abogados. Quienes integran los tribunales son militares, oficiales jefes. Quienes llevan adelante las defensas son también otros militares que cumplen ese rol, obviamente con el conocimiento de las leyes militares, pero siendo soldados de carrera. Por ello, la justicia militar maneja códigos especiales. En nuestro caso, el Código de Justicia Militar y el Código de Procedimientos de Justicia Militar o la Reglamentación de Justicia Militar. Desde el inicio de nuestra nación, a principios del siglo XIX, el ejército se regía con la legislación especial que había heredado de España y que se remontaba a unas viejas partidas de Alfonso el Sabio y luego a las ordenanzas de Carlos III, allá por mediados de 1700. Cuando San Martín y los otros jefes que venían de Europa llegaron al Río de la Plata, las leyes con que se regían los incipientes regimientos o batallones que estaban aquí en el Río de la Plata tenían esa ley castellana. Y así formó nuestro héroe máximo al cuerpo de granaderos a caballos. Pero además, el general San Martín le impuso un código férreo de honor
con preceptos a que debían sujetarse todos los integrantes del regimiento a riesgo de ser expulsados de ese cuerpo. La afrenta más grande, como lo era en la Grecia antigua, era la expulsión del cuerpo de granaderos. Ese código de honor lo integraban unas 41 reglas. La pena máxima, aparte de la expulsión del cuerpo, era la pena de muerte cuando se refería a hechos cometidos en el campo de combate y concebidos como una traición ante el enemigo. La primera de las reglas decía, y leo textual: todo el que blasfemare el santo nombre de Dios o de su adorable madre e insultare la religión, por primera vez sufrirá 4 horas de mordaza atado a un palo en público por el término de 8 días, y por segunda vez será atravesada su lengua con hierro ardiente y arrojado del cuerpo de granaderos. Nuestro Código de Justicia Militar preveía delitos y faltas de disciplina. Las penas eran muy severas y la mayor de todas era la pena de muerte. Y ese código estuvo vigente hasta el año 2008. En la guerra contra la subversión y en la guerra del Atlántico Sur estaba vigente estas leyes militares. En febrero de 1984, el gobierno de Alfonsín modificó el Código de Justicia Militar e introdujo la justicia federal como instancia de apelación. Ahí vemos la primera medida para sacar a los militares de su fuero natural e introducirlos en la justicia civil en asuntos que eran específicos de la condición del soldado. Así entonces, y a partir de 1984, además de los juzgados de instrucción militar, de los consejos de guerra y del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, se introdujo la jurisdicción civil que sería protagonista en el enjuiciamiento a las juntas militares en la causa llamada Causa 13 del 84, que fue la que llevó a juicio al general Videla, al almirante Macera y al brigadier Agosti. Fueron también esas instituciones de la justicia militar las que se les requirió que enjuiciaran a las juntas por la guerra en el Atlántico Sur. Y ese enjuiciamiento estuvo a punto de llegar también a la justicia civil cuando llegó intervino el entonces presidente Menem indultando a todos los jefes, tanto en quienes se encontraban en proceso o juzgados por la guerra contra la subversión o por la guerra de Malvinas. Como dije recién, en el año 2008, Cristina Fernández derogó el Código de Justicia Militar y lo mismo sucedió con los tribunales de honor que hasta ese entonces existían. Tribunales de honor que eran una verdadera distinción dentro de los ejércitos de Iberoamérica y de varios ejércitos del mundo que no lo tienen, porque en definitiva se constituyeron para aplicar precisamente el Código de Honor impuesto por el capitán general José Francisco de San Martín para someter a juicio a aquellos oficiales que hubieran deshonrado su condición de soldado. Hoy el militar se lo juzga en tribunales de la justicia común. Esta es la primera violación a las normas constitucionales y del derecho penal general, es decir, privarlo a aquellos que estaban siendo sometidos a juicios por hechos cometidos durante la guerra de su juez natural.
que era entonces, porque estaba vigente, la justicia militar. Luego de esta primera violación seguirían otras irregularidades. La violación al principio de legalidad, alguno de ustedes lo habrá escuchado, que exige que solo se debe aplicar una ley, se debe aplicar a un hecho una ley que sea previa, que sea estricta, que sea escrita y que sea formal. Violación al principio de igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley que con relación a estos hechos vemos que se está enjuiciando solamente a los militares, pero no corren la misma suerte los terroristas o los guerrilleros que fueron quienes dieron origen a la acción de las Fuerzas Armadas. Tampoco hay igualdad ante la ley cuando se reprime o castiga a los militares y en la justicia común, a la cual que son ahora los que en definitiva los someten a juicio, comprobamos a diario que se mide con una vara distinta hechos en donde se imputan a violadores, a narcotraficantes o a cualquier otro tipo de delincuente común. Para ellos sí se aplican garantías, para los soldados no existe ninguna. Violación al principio de culpabilidad, violación al principio de inocencia, violación al principio de que se tiene que aplicar la ley más benigna, violación por no usar el eximente de la obediencia debida, violación porque se han aplicado figuras penales que en el momento en que ocurrieron esos hechos no eran ley en nuestro país, tales como el concepto de lesa humanidad o de genocidio, que son dos imputaciones que se dirigen permanentemente a todos los militares sometidos a proceso. Y es así como llega también a una suerte de aberración de que en la mayoría de las causas consideran a las Fuerzas Armadas como si fuera una asociación ilícita. Vale decir que no solamente los hombres que están sentados y sometidos a juicios se los trata como genocidas o delincuentes por hechos que van desde el homicidio, la tortura, privación de la libertad, etcétera, sino que también se engloba toda la institución como que ha sido constituida en una asociación ilícita, es decir, una organización concebida para delinquir. Estas violaciones seguirían a otras como fueron las que se han visto en estos años, en donde se constituyeron comisiones especiales, como los conocidos juicios por la verdad, unos juicios en donde varios tribunales se han prestado a que se hiciera una parodia de debate judicial sin la presencia de defensores y solamente donde estaba el tribunal con una acusación y en donde se los invitaba primero a los supuestos responsables a que y dieran su versión sobre los hechos. Por supuesto, esto que en su momento no tenía ningún viso de legalidad, luego fue utilizado como medida de prueba o como prueba de cargo en contra de cada uno de los oficiales y suboficiales que fueron citados a esos juicios por la verdad y de otras personas que surgieron de estos testimonios. Otra de las irregularidades era que muchos jefes y oficiales y hasta suboficiales que fueron sometidos a juicios hasta que surgieron las leyes de obediencia debida y de punto final en el año 87, luego
fueron nuevamente citados a juicio, es decir, que se los enjuició 2 veces por una misma causa. En otros casos, hemos visto en estos juicios que se han aplicado en forma analógica, es decir, traspolando a la justicia penal algunos institutos del derecho común solamente para tratar de llevar adelante una acusación o una imputación. Quienes nos dedicamos al derecho y al derecho penal en forma especial sabemos que la extensión analógica o aplicar una norma por analogía está prohibido dentro de la justicia penal. Pero los tribunales así lo hicieron por encima de este precepto o de este principio. Se utilizaron tipos penales abiertos, es decir, que no son estrictos, que no son rigurosos, como los conceptos de coautoría mediata, que ya lo charlaremos un poco más adelante, de la coautoría funcional o de la teoría del dominio del hecho, en fin, todas teorías de reciente aparición y que fueron tomadas por la justicia argentina nada más que al solo efecto de imputar a los integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales por el solo hecho de haber combatido a la subversión. De esta manera, y desde el año 84 hasta la fecha, se han venido juzgando solamente a quienes ganaron en el campo de combate la guerra contra la subversión. Nunca se juzgó a los terroristas que iniciaron y motivaron la respuesta de las Fuerzas Armadas. Podría hablar en forma extensa de cada una de estas violaciones que he señalado, pero me voy a detener en 2 características que son notables porque están afectando concretamente a las personas que hoy en día, luego de más de 40 años de que han sucedido estos hechos, están siendo sometidos a juicio. Y en primer lugar, me voy a referir al sometimiento a juicios de los conocidos como mandos intermedios o mandos subalternos. La casi totalidad de las personas que hoy se encuentran sometidas a juicios al momento de los hechos eran oficiales o suboficiales subalternos, en grados que normalmente no pasaban más allá de capitán o de sargento, por lo menos los que hoy están con vida, y en edades que no superaban los 30 años de edad promedio. Hoy tendrían un promedio de más de 70 años. Ninguno de ellos era quienes impartía las órdenes, ni quienes tenían el poder de decisión o el poder de derogar o cuestionar esas órdenes. Tampoco eran los ejecutores directos. Ello provoca un primer choque con las concepciones clásicas de lo que se conoce como el autor penalmente responsable, el autor directo o el autor mediato. Había una necesidad política de quienes llevaron adelante estos juicios de involucrar prácticamente a todos los cuadros que revistaban en las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en la década del 70. Se tuvieron que importar o traer de afuera doctrinas y teorías que sirvieran para imputar a la mayor cantidad de personas con relación a estos hechos. Así, apareció en la Argentina teorías como la de Roxin, que seguramente alguno de ustedes habrá escuchado, que es un jurista teórico alemán, que en la década del 70 llevó adelante este tipo de conceptos que inicialmente estaban dirigidos precisamente a llevar a juicio a organizaciones criminales, es decir, organizaciones que se dedicaban a estafar a la gente o bien organizaciones del tipo de los narcotraficantes o narcoterrorismo
en donde existían, por supuesto, los ejecutores directos de matanzas o ajustes de cuentas, pero que sin lugar a dudas remitían a una cabeza que era que las dirigía desde atrás. Bueno, esta teoría de Roxin es la que en definitiva toma la justicia argentina para someter a juicio, para juzgar tanto a los más altos, las más altas jerarquías, como también a los mandos medios, intermedios, bajos en la cadena de mando militar. Pese a que en definitiva estos mandos intermedios y bajos no tenían ni el dominio del hecho, ni habían sido los ejecutores directos, ni tenían la capacidad de revocar esas órdenes. Roxin hablaba de la responsabilidad por autoría mediata por medio de estructuras organizadas de poder. Ese era el título de su obra. Pero surge inmediatamente serios interrogantes a este planteo. ¿Qué ocurre cuando los hechos que se indican como delitos responden a una política asumida solo por los altos mandos de la organización y en donde no se permite ni la deliberación ni la participación de esos mandos intermedios o bajos? ¿Sería justo entonces imputarles en esa categoría como autor mediato a los mandos medios o subalternos? Posiblemente entonces cabe decir que el hombre del medio no era ni autor directo ni autor mediato, porque no podía modificar ninguna orden del superior, ni tampoco era el eslabón ejecutor de la acción que derivaba de esa orden. Este autor alemán argumenta que es posible atribuir responsabilidad mediata a esos mandos intermedios y dice, ¿no es cierto?, que en definitiva toda la cadena de mandos son como eslabones en donde esa orden transmitida desde la cúspide, al ir bajando, es analizada y puede ser revertida, puede ser desechada o desoída por esos eslabones intermedios. Bueno, este carácter, por así decir, de revisor de los mandos intermedios, quienes integramos las estructuras militares, sabemos que en la práctica no existe. En la práctica uno tiene el deber y la obligación de cumplir la orden, y recién una vez que la orden se ha ejecutado, puede volver hacia su superior e informar y precisamente hacer o pedir las aclaraciones que sean pertinentes. Pero quien no cumple la orden o desobedece o se insubordina a la directiva del superior. Frente a esta teoría, otros autores, desde luego, se la cuestionan. También, en general, es toda la teoría esta viene de la mayoría de catedráticos alemanes, quienes comienzan a hacer este estudio respecto a estas relaciones, ¿no es cierto?, en estas organizaciones de tipo delictiva, y en definitiva, cuál debe ser el grado de responsabilidad que le toca a cada uno de los integrantes de esa organización. Hasta llegar al hecho de decir de que, en definitiva, ninguno de los eslabones intermedios tiene relevancia a fin de cuentas, porque la orden en última instancia va a ser cumplida, y si alguien en algún punto se resistiera o desoyera esa orden, rápidamente sería cambiado, como si fuera una pieza intercambiable o fungible, por otro que la va a llevar adelante, y así sucesivamente. Así entonces, junto con Roxin, otros como Cayambos, Gimbernat,
hacen un gran despliegue para tratar de acomodar distintas situaciones que se dan en la práctica, tratando de involucrar a la mayor cantidad de responsables que a la hora de rendir cuentas tengan que ser responsabilizados por estos hechos. Pero esto termina en una suerte de aberración jurídica. ¿Por qué? Porque al no poder alcanzar todas las situaciones posibles, llegan a decir en definitiva que el solo hecho de haber tenido un cargo, una jerarquía militar y de haber ocupado un puesto ya era suficiente como para saber y conocer qué era lo que estaba sucediendo y hacerlo responsable, así no hubiera sido ni mencionado ni comprobado que esta persona estuvo involucrado en hecho alguno. Y esto es lo que se está viendo hoy en día, en donde ya no están con vida los jefes superiores, sino que están precisamente estos mandos intermedios o mandos subalternos, y en donde no existen pruebas, solamente existen, ¿no es cierto?, hechos que ya fueron sometidos a juicios en etapas anteriores y que entonces hoy se despliega cuál era la organización que tenía esa unidad o ese comando, y a partir de ahí a todos los que integraban una plana mayor, un estado mayor o una orgánica de un regimiento, se los lleva a juicio por el simple hecho de haber pertenecido a dicha estructura. Entendemos entonces que los fallos que se han sucedido a partir de esta concepción en nuestra justicia han tenido que llegar a este absurdo de que gran cantidad de oficiales, suboficiales, policías, personal de gendarmería o de prefectura, agentes civiles, son llevados a juicio, en muchos casos sin que aparezca mencionado ni por ninguna de las víctimas, ni por ninguna de las pruebas documentales, sus nombres, o ni siquiera hacer una referencia al cargo que ocupaba esta persona, simplemente por estar dentro del libro histórico de una unidad o en el legajo personal, ahí se identificaba que esta persona revistó en esa unidad y que en el ámbito de esa unidad se habrían producido hechos en la guerra contra la subversión y que entonces esas víctimas podían llevar a juicio e imputar a todos los que estaban dentro de esa estructura. Estas teorías no estaban vigentes al momento del hecho, por lo cual no podían ser consideradas ley aplicable para llevar a juicio a los militares por la guerra contra la subversión. Por ello, no podrían haber sido aplicadas, pero, curiosamente, son las que se aplican y son las que están sometiendo a juicios aún hoy en día a cientos de oficiales y suboficiales. Por otro lado, vemos que estas teorías, cuando no se ajustan a la realidad, se las ha modificado en el tiempo para ajustarlas o adecuarlas y así abarcar o comprender toda la situación que no cabían en el primer enfoque. Este tipo de adaptación es justamente lo que no permite la justicia penal, porque la justicia penal se maneja por tipos penales, que es una estructura cerrada, es una estructura pétrea. Todo lo que no está específicamente indicado dentro de ese tipo penal no encuadra como delito. Al traer estas teorías que se han ido modificando e intercambiando, la justicia argentina ha vulnerado ese principio
y ha aplicado estos adaptándolos. Entonces tenemos sentencias en donde en un caso se los condenaba por haber violado delitos de infracción de deber, en otros casos por una autoría funcional o funcionarial, en otros casos como autor mediato y así en otros casos por tener el dominio del hecho. Pero de cualquier manera, tanto en las más altas jerarquías como en las jerarquías más bajas, a todos se los involucró de la misma manera, cuando los soldados sabemos que hay un precepto de nuestra justicia militar, que el superior es responsable de lo que haga y deje de hacer sus subalternos en el cumplimiento de las órdenes por él impartidas. Artículo 514 del Código de Justicia Militar. Esto, que en la justicia militar es lo que se conoce como el principio jerárquico, en la justicia civil se conoce también como el eximente de la obediencia debida, es decir, aquel que ha actuado en virtud de la obediencia debida al superior que le impartió esa orden. Pues bien, ambos que eximen la responsabilidad de los subalternos fueron dejados absolutamente de lado y se los somete a juicios como si fueran autores directos y con una responsabilidad autónoma, mientras que los jefes lo hacen por tener el dominio del hecho o por haber sido quienes impartieron las órdenes. Todo es válido para justificar una imputación de ilícitos a título de autor directo o autor mediato, sea que se le haya podido probar o no su participación en los hechos que se investigan, lo que es en esencia una aberración fáctica, jurídica y lógica. La otra característica que quería señalar, porque también es tangible en estos juicios que estamos hoy transitando, fue la división por etapas de hechos únicos que se estableció en el primero de los juicios, en la causa 13 del año 84, que se dirigió a las juntas militares. Ahí se indicó que de allí en adelante el enjuiciamiento se iba a dar por jurisdicciones, es decir, por los ámbitos territoriales en donde se habrían producido los hechos, y por etapas, es decir, primero a los mandos superiores, después intermedios y así sucesivamente hasta llegar al último de los escalones. Esto, vemos, ¿no es cierto?, que cada una de las etapas se cerraba con un concepto, es decir, porque al superior se lo hacía por haber impartido las órdenes, pero todas las pruebas, las víctimas que fueron, los imputados, todos los elementos de cargo que se volcaban ahí, después servían y se tomaban ya como hechos juzgados y del cual no se podía contradecir, por así decir, a las etapas que seguían. Entonces, si de esa primera instancia surgía que habían intervenido, por ejemplo, en la atención a personas detenidas, médicos para cuidar de la salud o de algún tipo de lesiones, bueno, entonces en la próxima instancia iban a ser sometidos todos los médicos, enfermeros o personas de los hospitales que estuvieran en esa jurisdicción. Como vemos, al no haberse unificado y sustanciado causas que remitían a un mismo hecho, tanto los imputados como las víctimas, como los testigos, como las pruebas, se repiten una y otra vez. Esto, además de constituir una suerte de prolongación o de revictimización
de las personas sometidas a juicio y de las víctimas, hace que se pierda, en definitiva, un sentido de proporción, porque en definitiva, ya a los que fueron juzgados en una primera instancia y cerrado el caso, los que vienen en las etapas sucesivas y que se supone que tenían una menor responsabilidad jerárquica, se los mide con la misma vara y a veces con mayor dureza. Les pongo un ejemplo. El segundo de los juicios que se hizo contra las juntas, la junta integrada por el general Viola, el almirante Lambruschini y el brigadier Grafiña, al almirante Lambruschini, por más de 8.000 casos, le aplicaron una pena de 8 años de prisión. Bueno, se supone que en su condición de jefe máximo de la Armada tenía el absoluto control de toda su fuerza y de todas sus unidades de la Marina. Pues bien, hoy en día hay marinos, pero también hay gente de ejército, de fuerza aérea, gendarmes, policías, que por mucho menos casos y por mucho menor responsabilidad le han aplicado penas de reclusión perpetua de 25 años, siendo que no tenían ni el dominio del hecho, ni habían impartido órdenes, ni siquiera habían sido mencionados o citados por ninguna de las víctimas que estaban allá. Las consecuencias de haber hecho esta arbitrariedad de fraccionar estos hechos provoca distorsiones que son notables. En primer lugar, ausencia de varios imputados, pero también de varias víctimas y de testigos por razones de salud o directamente de muerte. La reiteración de hechos con agregados o ajustes o adecuaciones que hacen generalmente las víctimas a partir de un concepto que se llama ahora memoria colectiva. En todos los juicios, las víctimas son asistidas por un equipo de psicólogos y de organizaciones de derechos humanos, que en definitiva lo que tienen es absolutamente toda la bibliografía respecto del hecho, de las personas que están siendo sometidas a juicio y demás. Entonces, cada vez que van a declarar, habiendo transcurrido ya más de 40 años, lo hacen con un nivel de detalle y de minuciosidad que es imposible tener para un hombre común y en circunstancias normales. Otra de las distorsiones es que, lógicamente, la persona que va a declarar, si antes dijo una cosa, para no incurrir en falso testimonio o en contradicción, aunque después advierta que lo que ha dicho no es así, y bueno, tiene que quedar o morir con su primera versión, y así se repite esto una y otra vez. Se produce, como ya he dicho, una revictimación, no solo de aquellas personas que en su momento fueron detenidas o objeto de procedimientos en la guerra contra la subversión, sino también para los imputados y sus familias, porque cada vez que se los lleva a juicio es una exposición social y mediática y nuevamente recrudece todo este clima de hostilidad que lógicamente se da en este tipo de juicios. Otra del absurdo que se provoca acá es que hay una equívoca atribución de responsabilidad. Cuando no están ya los superiores, ejemplo, en el ámbito de una provincia había un jefe de una unidad, bueno, ya no están porque fue enjuiciado en la etapa anterior. Vienen ahora los que eran oficiales subalternos. Bueno, el que tiene el grado máximo en esta nueva tanda
pasa a tener prácticamente la misma responsabilidad que tenía el jefe de la unidad en la etapa anterior. Entonces, con esta seguidilla vamos a llegar al absurdo que cuando llegue el último de los juicios, probablemente esté el que era subteniente en ese momento, o el que era cabo en ese momento, o que tuvieran los grados más bajos, pero porque son los únicos sobrevivientes, se les va a achacar o responsabilizar como si tuvieran la máxima punición. Y hablando de punición, las penas no guardan lo que se llama un principio de proporcionalidad. Es decir, si hoy pudiéramos someter a juicio a toda una estructura, es decir, a toda una unidad, bueno, veríamos claramente que por un principio jerárquico y desde luego la máxima responsabilidad la tendría el que era el jefe de la unidad y tendría supuestamente la pena máxima. Y así sucesivamente hasta llegar a que el último eslabón, bueno, tendría una pena mínima o no tendría responsabilidad penal. Pero hoy en día, al haber cuestionado, aún los más subalternos se encuentran con que están teniendo penas incluso mayores que las de otros jefes que en etapas anteriores por haber ya fallecido, por haber sido declarados incapaces para estar en juicio, directamente entonces se traslada esa responsabilidad a estas otras instancias. Sin lugar a dudas, las personas que hoy, año 2020, están sentados en el banquillo de los acusados, ninguno de ellos tenía la máxima responsabilidad en cada una de las jurisdicciones en donde se los está sometiendo a juicio. Entonces, pero también sin lugar a dudas, la posibilidad de que esta persona sea sometida a un juicio justo se ha perdido totalmente, porque ya no está la totalidad del personal que estaba allí, como tampoco está la totalidad de los testigos, como tampoco está la totalidad de las víctimas. Esta división termina, en definitiva, configurando una arbitrariedad. No hay un criterio unánime para medir entonces las conductas de las personas a quienes se juzgan. Los jueces, que debieran ser distintos, es decir, el que juzgó en el ámbito, por ejemplo, de Bahía Blanca, al comando que había ahí en Bahía Blanca, cuando pasa a juzgar a un elemento inferior, como puede ser el hospital militar, debiera ser distinto. Entonces, en primer lugar, si son distintos, puede que tengan una mirada o una valoración diferente a los anteriores. Pero se da en la práctica que hay muchos jueces que, habiendo intervenido en la etapa anterior, vuelven a participar en las etapas sucesivas, y eso está vedado también dentro de nuestra normativa, porque constituye una causa de inhibición para el juez que ya ha intervenido y conocido esos mismos hechos, o de recusación por parte de las personas que son sometidas a juicio. Pues bien, pese a que se los ha recusado por estas causales, la justicia siempre los ha mantenido en su cargo, y entonces está la misma persona a veces enjuiciando por los mismos hechos con las mismas víctimas, ahora a otros imputados subalternos. Y por supuesto, esa persona mantiene el mismo criterio anterior, entonces ya se sabe que esta persona habrá de condenar y con el máximo de responsabilidad. Sí, como vemos, con esta lógica y tal como dije recientemente, de seguir en los tramos futuros, llegaríamos a que las personas de las más bajas jerarquías
que eran las más jóvenes en edad y que hoy su promedio de edad no llega a está alrededor de los 70 años, a esas personas se las llevaría a juicio y se les aplicaría una pena similar al jefe máximo que tuvo antes, cuando vemos que en aquel entonces, 40 años atrás, este hombre ni tenía la posibilidad de conocer la finalidad, el propósito, las razones de las órdenes que se le llegaban y que debía ejecutar. Esto constituye un despropósito, no solamente en relación a un orden jerárquico militar, sino es un despropósito en los términos de aplicar un criterio de justicia estricta, en donde hay una verdadera gradación de las penas en función de las responsabilidades que a cada uno le ha competido y de la proporción a la cual se debe aplicar la punición. En la actualidad, para resumir, todavía hay más de 2.000 oficiales, suboficiales, agentes civiles, policías, gendarmes, funcionarios civiles y hasta sacerdotes en proceso de enjuiciamiento. Desde el año 1983 y hasta la fecha hay casi 600 muertos en prisión. Y así como recordamos al inicio al coronel Zaineldin al cumplirse 11 años de su muerte, hace una semana atrás murió en prisión el coronel Ramón Recio, compañero mío, un brillante soldado, buen compañero, y que ha venido sufriendo una injusta prisión por hechos que no eran de su responsabilidad, y así, estando en prisión, tuvo un desenlace fatal la semana pasada en el hospital militar. Para él, para su familia, para todos los compañeros, el saludo y este homenaje también que le hago. Esto es el pantallazo, por así decir, de lo que entiendo yo que son estos juicios de lesa humanidad que constituyen verdaderamente una injusticia, porque hay una doble vara para medir los hechos en Argentina. Aunque se dice que ahora es la justicia común la que lleva a juicio también a los militares, la forma en que se está reprimiendo este tipo de hechos y este tipo de casos es totalmente distinta a las que vemos en los delincuentes comunes. Delincuentes para los cuales se les aplica y les asisten todas las garantías, mientras que a los soldados o a los militares se los priva absolutamente de todas. Por eso es que esto, más que justicia, decimos que es una verdadera injusticia, porque es una arbitrariedad flagrante, y aunque todos los abogados que participamos en estos hechos mantenemos y sostenemos esta posición en todas las instancias hasta llegar a la Corte, bueno, de alguna forma la justicia es cómplice de esta situación y también mira a estos hechos con parámetros que no son los mismos que le aplican en la justicia ordinaria. Bueno, hasta aquí no quiero aburrirlo más con cuestiones legales y doy por terminada por lo menos esta charla y bueno, si hubiera alguna pregunta, desde luego con gusto espero poder responderla. Leo. Muy bueno, Pedro, muy claro.
Sí, muy bueno, muy didáctico, Pedro. Gracias, José Luis. Bueno, Muy bueno, Pedro. Excelente. muy claro. Bueno, no sé si hay, Leo, alguna pregunta, yo a disposición. Leo, ¿estás ahí? Perdón. Desde Uruguay estoy hablando, me quería conectarme, le mando un fuerte abrazo y un saludo para todos por ahí. Muchas gracias por lo todo en esta charla, al igual que las anteriores. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Juan. Gracias. Gracias, Pedro. Sí, Gracias. Pedro, sí. Pedro Mario habla. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo, Mario. Pedro, la posibilidad de ir a los tribunales por las violaciones que sufren los militares por este juzgamiento tan parcial, ¿no?, que han tenido. ¿Existe esa posibilidad? Hay tramos, ¿puede ser? Sí, sí, Mario, sí, esta posibilidad existe. Lo que yo quiero que entiendas es lo siguiente. Pese a que estos juicios, de los hechos llevamos más de 40 años, por supuesto, y de los juicios hay muchos que ya han tenido condena en primera y segunda instancia, pero prácticamente no hay ninguno que tenga condena firme todavía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual, aunque se han hecho planteos ya en los tribunales internacionales, estos planteos se han hecho en algunos casos solo por cuestiones formales, es decir, por violación al derecho de defensa o a no permitir que se apliquen normativas que no que estaban vigentes y que hoy no se utiliza el precepto de que hay que aplicar, ¿no es cierto?, en buena parte, y siempre se lo castiga en mala parte y demás. Pero también tengamos en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Americana de Justicia hoy en día está prácticamente colonizada por organismos de derechos humanos que tienen una tendencia ideológica totalmente refractaria hasta esto, así que muy poco se puede esperar en ese ámbito. Y hay algunos de nosotros que estamos pensando en llegar a un tribunal penal internacional, como es el que se encuentra en La Haya, pero en principio hay que todavía agotar distintas instancias como para que esto pueda ser objeto de revisión en ese ámbito. Así que bueno, Pedro, falta todavía. Sí. Pedro, Está bien, muchas gracias, Pedro. Perdón. ¿Por qué no le contás, que seguramente hay gente que lo desconoce, la experiencia que has tenido con el tema último de lo que ocurrió con los militares presos y el coronavirus en comparación con lo que pasó con Vudú, Debido y toda la banda del gobierno que estaba preso y que salieron todos, lo sacaron por el coronavirus, teniendo 30 o 40 años menos que los presos nuestros? Bueno, sí, gracias, Hugo. Desde luego, cuando se inició esta pandemia y a raíz de las peticiones que empezaron a hacer precisamente todos los que estaban presos por ilícitos de la corrupción, el servicio penitenciario hizo dos cosas. Por un lado, un informe de todas las personas que estaban bajo su jurisdicción. Me estoy refiriendo
el Servicio Penitenciario Federal, en donde ponía edades, cuál era el grado de riesgo, las patologías que tenían y demás, y por otro lado, se cubrían o daban, por así decir, una suerte de protocolos para asegurar, digamos, el máximo de control y de cuidado de los internos que se encontraban adentro. Bueno, enseguida los tribunales dejaron libres a todos estos presos o condenados por corrupción. En Vudú, bueno, debido no tanto, pero hubieron otros, otros de estos malandras presos. Para encubrir eso, también hubo una suelta de delincuentes comunes, que fueron todas estas, esta suerte de permisos que se le dieron a delincuentes comunes con prontuarios verdaderamente muy graves, y que directamente se los envió a la casa sin ningún tipo de control. Mientras que absolutamente a todos los detenidos por estas causas de derechos humanos se los mantuvo rigurosamente en prisión. Ocurrió entonces lo que era previsible. Con un promedio de edad arriba de 70 años, primero en Ezeiza empezaron a aparecer casos de coronavirus, rápidamente se los trasladó o se los quiso aislar a los involucrados iniciales. Como todos ustedes se imaginarán, están en un ámbito cerrado y en donde hay actividades comunes, espacios comunes, prácticamente en los pabellones en donde apareció un hecho, absolutamente el 100% quedó infectado, y se los trasladó inmediatamente al Hospital Muñiz, a la mayoría de ellos, que es el hospital infectocontagioso que tiene la ciudad de Buenos Aires, y donde hay también un pabellón destinado para personas privadas de la libertad. En el caso de Ezeiza, fueron 11 integrantes de un pabellón, la totalidad de un pabellón, que todos se infectaron. Y luego, en el caso de Campo de Mayo, de un pabellón, 28 miembros de un pabellón cayeron todos afectados por el coronavirus. De esos 28, lamentablemente 3 murieron. El último fue el coronel Ramón Recio, que acabo de mencionar, que falleció la semana pasada. Pero se ha tenido que hacer una lucha a brazo partido, y a cuentagotas solamente aquellas personas que tenían patologías muy graves, y diría yo que solamente para que no le quede al tribunal el peso de la responsabilidad de que se les muera un preso, digamos, en prisión. En algunos de esos casos autorizaron el arresto domiciliario, pero fueron los menos de todos los que les estoy mencionando. Pedro, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Juan Manuel de la Pastoral pregunta si existe un final para los juicios o cuándo se acaban. A ver, estos juicios son políticos. No, acá no estamos hablando de que exista, ¿no es cierto?, una consideración estrictamente jurídica para acá. Y la realidad es que estos juicios van a terminar cuando ya no quede ningún militar con vida o con capacidad para estar en juicio. Es decir, aquellos que perdieron en el campo de combate la guerra contra la subversión, por haber vencido ahora la guerra, en definitiva, la batalla final, son los que están sometiendo a juicio y por venganza
y no va a terminar todavía, porque las organizaciones de derechos humanos han hecho de esto precisamente toda una causa política y han hecho de esto hasta un negocio. Yo a los que les interese esto les sugiero que escuchen la charla de José D'Angelo el próximo viernes, porque él ha estudiado minuciosamente cuánto se les ha pagado por indemnizaciones a cada uno de estas personas, y ahí ustedes van a comprender el por qué les interesa que esto se mantenga, porque en la medida que esto se mantiene, van a seguir cobrando indemnizaciones. Y como siguen cobrando también, siguen habiendo juicios, también hay una estructura judicial que les interesa mantenerse en esto, porque también los jueces cobran por esto sus viáticos, sus sobresueldos y otros tipos de estímulos para que esto sea así. Y lo último por lo cual van a seguir es porque lamentablemente las Fuerzas Armadas han dejado de ser lo que supimos conocer en su momento, un factor de poder, y ya hoy institucionalmente, después de tantos años, no hay prácticamente nadie que internamente defienda o se plante para que esto termine. Hoy, bueno, pero esto es para hablar de otro tema de justicia, pero la justicia y las Cortes así lo ha reconocido, que se maneja o atiende los casos de gran trascendencia, o por así decir, aquellos casos que le llegan a título de escándalo, por así decir, o que provocan un revulsivo dentro de la sociedad. Esto no ha provocado ninguna reacción dentro de las instancias militares. Los últimos que reaccionamos para tratar de que se terminara con este enjuiciamiento fuimos los que caímos presos el 3 de diciembre del 90. A partir de allí, ya la institución lamentablemente miró para otro lado y dejó liberado a su suerte a los militares. Gracias, Pedro. Otra pregunta sería, ¿qué opinión sobre la reforma de justicia que está impulsando el gobierno? ¿Qué opinión puede dar usted? Bueno, esto ya no es de lesa humanidad, pero bueno, en fin, me introduzco un poco en este tema. Esta reforma es una burla para todos los argentinos, para los argentinos de bien. El fin que se persigue es mezquino, porque sabemos que busca solamente exculpar o desincriminar a unos delincuentes que en otras circunstancias tendrían que estar entre rejas. Pero quiero ir un poco más a fondo con esto. Y en esto yo voy a coincidir con la vicepresidenta, porque ella dijo que esta no era la reforma que ellos sostenían, y es cierto, la reforma que ellos quieren es totalmente distinta. La reforma que ellos quieren es la que impulsaron en el año 2013, cuando hablaban de democratizar a la justicia, es decir, que los jueces sean elegidos por el voto popular y demás, cuando se hablaba de llevar a los juicios populares y entonces veíamos frente a los tribunales, en el Obelisco y demás, esas parodias de juicios en donde se insultaban a jueces, a periodistas y al que se le cruzara por la mente a estas organizaciones de derechos humanos. Y en última instancia, además de colonizar a la justicia o de tener una justicia adepta, ellos ya han dicho, en principio, porque así lo dijeron y asumieron ahora en el 2019, que ellos entendían que la justicia era un servicio administrativo de justicia. Es decir, destruyen el principio republicano de la división de poderes, desconocen que la justicia sea un poder autónomo,
como lo es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, lo avasallan y lo someten. Y por eso que detrás de todo esto, la madre de la batalla va a ser lo que también ya ha adelantado Zaffaroni y todo este grupo, que es que acá se tiene que hacer una reforma de la Constitución. Entonces, si no vemos claro que en esta pequeña insinuación de esta reforma, lo que es una cabeza, una punta de iceberg, y lo que viene atrás es realmente el fin de la República en sí mismo, bueno, vamos a desconocer exactamente qué es el objetivo que persiguen y qué es lo que en definitiva uno tiene que defender o prepararse para defender, porque se llevan puesto todo. Pedro, otra pregunta que hace Facundo. ¿Existe seguridad jurídica en Argentina? A ver, la seguridad jurídica es algo, digamos, intangible. Es decir, es una cuestión que uno no la puede medir como si midiera un índice de desocupados, de pobreza, de analfabetos y demás. No, es algo que en definitiva hace al grado de confianza que se tiene en la justicia que tenemos. Y la verdad que el modo, si se quiere, que podemos decir si hay o no hay seguridad jurídica, lo comprobamos fácilmente en si Argentina está en condiciones de que la justicia en principio sostenga un fallo y lo mantenga, y este fallo no sea cambiado, no sea violado, no sea revocado, porque cuando las personas vienen, y hablo ya no del ámbito penal, sino cuando las personas vienen a invertir y demás, una de las cosas que se fijan es si los que firmen ese contrato que vayan a firmar, o esa convención, o ese emprendimiento que vayan a desarrollar, va a estar construido sobre bases sólidas, o directamente le van a cambiar a mitad de camino las normas o las reglas de juego. Entonces, frente a eso, olvídense de que cualquier persona lógica o razonable que quiere invertir o apostar en definitiva para la Argentina va a poner un voto de confianza acá cuando sabe que por una ley o por un fallo judicial acá lo que hoy era norma mañana deja de serlo. Entonces, esta fragilidad que tiene hace que hoy no podamos hablar de seguridad jurídica y lo que prime sea justamente lo contrario, una inseguridad jurídica. Gracias, Pedro. No sé si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta. Bueno, y tengo una última que hace Jorge de la Pastoral, si puede ser, Pedro. Pregunta, ¿por qué la justicia no actúa en las tomas y usurpaciones que se están dando en todo el país? Buena pregunta. A ver, este es un hecho que más temprano que tarde nos va a llegar a todos, porque lo que vamos a ver es que en definitiva el concepto de propiedad privada o de propiedad pública directamente va a ser avasallado por quienes en definitiva hagan planteos de hecho, así de la fuerza o de la violencia, para decir que porque le asiste el derecho a tener una vivienda o a que el Estado le provea de los recursos, y bueno, ellos van y se instalan en el lugar que consideran necesario, sea esto un terreno público, sea un terreno privado, y no les va a importar nada. Y en esto ya no es solamente el tema de una ley y del cumplimiento de una ley. Ustedes saben que el concepto de
soberanía, ¿cuándo se dice que un Estado es soberano? Un Estado es soberano cuando puede imponer sus normas y hacerlas que se ejecuten para adentro y repeler cualquier tipo de agresión o de intromisión desde afuera. Si uno no está en condiciones de aplicar la propia ley dentro de su propio territorio, uno no ya deja de ser un Estado soberano, porque su autoridad no puede ser aplicada en una porción de territorio o en un ámbito determinado o para ciertos y determinados núcleos poblacionales o lo que fuere. Esta es una de las condiciones que debe tener un Estado soberano. Por eso ustedes habrán escuchado, y en charlas anteriores, hablar del concepto del Estado fallido, es decir, aquel Estado que no esté en condiciones de imponer el propio orden interno, de aplicar sus leyes y de ejercer la debida autoridad, es un Estado que no solamente se muestra inepto o ineficiente para adentro, sino que constituye un peligro para las demás naciones que la rodean. Entonces va a llegar un momento en que les va a asistir al derecho a cualquier vecino que se sienta peligrar porque dentro de nuestras fronteras está operando, por ejemplo, una banda de narcoguerrillas o de delincuentes terroristas o lo que fuere, que están en nuestro territorio porque acá nada les pasa, pero que cruzan la frontera y cometen delitos en un país vecino, pónganle el nombre que quieran, ese vecino va a tener el derecho de decir, yo asumo el control y voy a imponer orden en ese lugar para evitar esto. Con lo cual, nos guste o no nos guste, nos vamos a encontrar con que de Estado fallido vamos a ser un Estado directamente fragmentado porque vamos a perder el ejercicio soberano sobre porciones de nuestro territorio. Y se van a dar cuenta ustedes que normalmente esas porciones de territorio van a ser las porciones más ricas o las porciones de mayor interés estratégico. Un ejemplo de no aplicar la soberanía. Los recursos más ricos que existen en el mundo en cuanto a pesca están en el mar epicontinental argentino, en nuestra plataforma marítima. Hoy nuestra Marina y nuestras prefecturas no están en condiciones de expulsar desde dentro de nuestra plataforma marítima a todas las flotas pesqueras, empezando por la flota china, que es la flota más numerosa que está medrando nuestro mar en nuestra tierra. Y la tenemos en la plataforma submarina y la tenemos también en la provincia del Neuquén, con una base instalada, supuestamente con fines científicos, pero que en la práctica no sabemos realmente qué es lo que hace. Bueno, creo que te he contestado un poco esto. Muchas gracias, Pedro. Antes de ir cerrando, quiero invitarlos el día viernes a las 19 horas por este mismo medio. Va a dar la conferencia el señor D'Angelo. El título de la misma es Derechos Humanos, falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos. Ahora le voy a pedir a todos los presentes si podemos brindarle un fuerte aplauso al amigo Pedro, que ha tan claro sido. Juan Pedro. Pedro, gracias. Pedro. Gracias. La muerte. Bueno. Y con, gracias, con el recuerdo siempre presente de nuestro querido coronel Mohamed Ali Zeinaldín, nos vamos despidiendo de esta conferencia. Que Dios gracias, y la vida nos bendiga a todos.
Chao, José Luis. Pedrito. Gracias, Elisa. Chao, Chao, Pedro. Pedro. Oleg. Nos vemos. Eric. Chao, Pedro. Chao. Muy bueno. Un beso, Pedro, muy claro. Muchas gracias. Beso gracias. grande. Gracias, Elisa. Gracias, Pedro. Pedrito, beso. Gracias, Oleg. A ver, vamos a cerrar. Más o menos lo que quisieron hacer acá, ¿no? Yo acabo de poner muy bien explicado todo, Pedro, con mucha claridad. Acá pasó lo mismo con la ley de caducidad. Muchas gracias, un abrazo. ¿Y por qué está la bandera?